Conferencia. Bien, a nombre de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Educación y su transmisión, su representante, el director Jorge Escudero, y quien les habla, el profesor Mauro, vamos a ver este tema interesante de la intervención terapéutica según modelo Gottman. Él, como les decía, lo relaciona con los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dentro de esto, vamos a ver lo que son los sueños que ocurren dentro de los conflictos en las relaciones de pareja. Vamos a ver algunas consideraciones preliminares que nosotros tenemos que tomar en cuenta como terapeutas dentro de estos procesos de acercamiento a las intervenciones terapéuticas a cónyuges. Algunas consideraciones éticas y legales. Por ejemplo, tenemos que tener claridad para mantener relaciones sentimentales con los consultantes. No es posible, por ejemplo, si hay un soltero haciendo un acompañamiento con una persona casada, sola, o que tengan allí ciertas confianzas, no es posible, ¿no? Límites del doble vínculo, por ejemplo, tampoco, o sea, si están en relaciones de negocio, no es posible. No significa, por ejemplo, que usted no puede hacer a su esposa tampoco. La esposa tampoco le puede hacer al esposo ni a sus hijos nada que tenga esta relación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es cualquiera sea la revelación que pueda hacer la persona, debe ser tomado estrictamente confidencial y reserva. Así me desoriente como pastor o éticamente me puede asombrar, enojar, disgustar, es confidencial. El consentimiento para la terapia no puede ser obligado, todos tienen que venir voluntariamente. O sea, el esposo no puede obligar a la esposa, ni la esposa al esposo obligar, o una tercera persona obligar a la pareja para que puedan hacer una terapia. Tiene que ser voluntario, ¿no? Tiene que haber un consentimiento. También hay que ver las limitaciones si se decide el divorcio, o sea, hasta qué punto se tiene que ver este asunto si hay un divorcio y hasta qué punto yo puedo intervenir y qué parte tiene que entrar lo que es el proceso ya jurídico, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el respeto de las culturas sobre las personas. Cada uno a veces viene con una cultura diferente y yo no me puedo pegar o no me puedo parcializar a un tipo de cultura. Por ejemplo, si el matrimonio es una persona de la sierra con una persona de la selva, ambos manifiestan una cultura totalmente diferente y es muy probable que sus dificultades tengan que ver con la parte cultural. Yo no puedo hacer una preferencia sobre esto tampoco, ¿no? Mira, bueno, la cultura de la selva es así, no es como el de la costa, cosas así, ¿no? Entonces, hay que entender también las creencias de los consultantes, tienen que respetar dentro de este aspecto cultural. El manejo de secretos versus privacidad de cada uno, eso es muy importante. Si uno de ellos quiere compartirme algo, no puedo después compartirlo a otra persona. Eso es tal si nosotros lo hacemos, ¿no? El manejo de... Y hay que manejarse de manera muy neutral. No podemos tomar parte entre uno y otro. Así que lo que me puede parecer de uno o lo que no me puede parecer de lo otro, tampoco lo puedo expresar ni lo puedo dilucidar de tal manera que uno de ellos pueda percibir e interpretar de que hay una parcialización. Tenemos que ser totalmente neutrales, tenemos que hacerle las mismas intervenciones y las mismas preguntas, el mismo inquirimiento con fuerza o con ser leve, debe ser con uno y debe ser también con lo otro. Algunas cosas que también que tenemos que considerar es el uso del lenguaje. No podemos utilizar un lenguaje del sexismo o homofóbico o el de juzgar. Dentro de lo que estas consideraciones, solo porque yo como terapeuta me siento muy bien en la forma en la que trabajo, no significa que sea la única forma de hacer las cosas razonablemente bien. O sea, no es mi moral, no es mi percepción, no es mi estructura la que debe pesar sobre las personas que vienen a hacer esta consulta terapéutica, ¿no? Ustedes pueden trabajar de modo diferente, eso significa también que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede trabajar de modo diferente con la igual calidad que pueden tener los consultantes y como que puede tener cualquier otro también
considerando su propia práctica. Cada uno tiene una forma, un estilo personal terapéutico y algunas características también que necesitamos considerar de parte de los consultantes y de parte de nosotros. O sea, todos esos elementos tienen que ser muy bien considerados dentro de lo que son los procesos a considerar en estas intervenciones terapéuticas acompañantes. Dicho esto, entonces, entramos a la perspectiva de Gottman. Interesante es su perspectiva y él lo relaciona entre la terapia de parejas en las intervenciones que tenemos que hacer. Él detecta o él identifica 4 maneras que pueden llevar hacia el divorcio una relación conyugal, y lo pone como los jinetes del apocalipsis, ¿no? Claro, no pone necesariamente los colores, pero allí está, ¿no? El primer jinete que vamos a encontrar allí es la crítica. El segundo jinete es la actitud defensiva que tienen las parejas. El otro es la actitud de desprecio, y el otro viene a ser ya el jinete del amurallamiento. Todas estas, en cierto modo, tienen un nivel de categorización que van de menos hacia más, ¿no? Estos 4 ítems que se observan en todas las relaciones de pareja, incluso en las parejas felices, se pueden observar esto, ¿no? Sin embargo, el uso del desprecio es mínimo. Las parejas están formadas por personas diferentes, con diferentes perspectivas, modelos del mundo y caracteres, por lo que las diferencias son lo habitual en las interacciones de parejas. O sea, estos 4 jinetes no quiere decir que no se manifiestan en las parejas, por ejemplo, que son sumamente felices, ¿no? O las parejas que transmiten que no tienen conflictos. Siempre va a haber esto, donde lo que estamos diciendo aquí, según Gottman, que la figura del desprecio, por ejemplo, no se nota o no es usado como un elemento de defensa, ¿no? Porque la figura del desprecio viene a ser como el límite entre lo que es la primera etapa de crítica y la defensa y el amurallamiento. Esta es la parte crucial, en cierto modo, que define ya lo que sería el bloqueo de conversaciones y de tratamientos en los procesos conyugales y conflictos. Disculpen. Vamos a ver el primer jinete, la crítica. La crítica. Más o menos quejarse, cómo empieza todo eso, ¿no? Quejarse como si hubiese algo defectuoso en la personalidad de la pareja. Esta es la primera cosa que hacemos. Sobre cualquier cosa, la persona puede manifestar una queja. Pero también puede ser una conducta que se descalifica o desvaloriza sus atributos del otro. O sea, no reconoce los atributos o lo descalifica. Y cuando hablamos de queja, por ejemplo, la definición de queja es cuando el reparo está dirigido a la conducta del otro. Entonces se queja. Una actitud que puede tener una persona sobre la conducta, vamos a suponer que deja en cualquier parte su camisa, su ropa interior, las medias, los calcetines, los zapatos, una conducta que aparentemente es percibida por la otra pareja como desordenada, ¿no? Entonces, la tercera cosa que encontramos de ella en la mayoría de las discusiones de pareja, la mujer se queja o critica y el hombre se defiende o calla. Estas actitudes, por ejemplo, en las parejas son contundentemente a veces un factor que puede desencadenar una molestia mucho más que aquella que como ha empezado, ¿no? Es cuando la mujer exige algo, está criticando algo o está observando algo, y el hombre o se defiende, no acepta la responsabilidad o se calla, como diciendo contigo no hablo. Esto definitivamente ahonda más el inicio de estos conflictos, ¿no? Y la cuarta cosa que encontramos aquí son las parejas están formadas por personas diferentes, con diferentes perspectivas, modelos del mundo y caracteres. Es decir, que es habitual que hayan diferencias entre las interacciones de parejas, porque cada uno de ellos viene con un trasfondo totalmente diferente y son 2 personas diferentes que se juntan. Si bien es cierto que el elemento unificador o el elemento de relaciones que puede haber es aquella atracción para las cuales ellos se han unido como un matrimonio, su personalidad se mantiene y cada uno va a repercutir o va a querer hacer pesar sobre el otro, ¿no? Entonces ahí está el problema de este primer jinete, ¿sí? Lo que en las escrituras encontramos como las simples molestias. Vuestras molestias
vuestras cargas y vuestros pleitos. Dice allí que Moisés tuvo que hacer este acercamiento terapéutico entre las parejas que habían y entre las personas también con quienes se relacionaban cuando él se sentaba para juzgar al pueblo, ¿no? Ese pasaje lo encontramos en Éxodo y también en Deuteronomio, ¿no? Por lo menos en capítulo 1, versículo 9 hasta el 18. Interesante, se empieza así. La categorización de las dificultades y los conflictos empieza con la crítica. Dentro de esta crítica, tenemos una quinta todavía, que discriminar para separación o por divorcio se manifiesta clínicamente de diferentes formas. Esta figura de la discriminación, ¿no? Esta discriminación se puede manifestar a través de descalificaciones atribucionales, directos, ¿no? No sirves para nada, eres un miserable egoísta, y expresiones de este tipo. Nunca has hecho nada, estás acostumbrado a no hacer las cosas. Claro, pues tu mamá las hacía siempre, no sabes hacer nada, así te he conocido, o viceversa, ¿no? Si puede ser también el varón hacia la mujer, no haces nada, estás en la casa todo el tiempo, tú no trabajas, yo soy el que trabajo. El otro elemento que encontramos dentro de esta discriminación es el uso del nunca y siempre. Tú nunca estás conmigo, siempre te preocupas solo de ti. Tú nunca nos acompañas, tú siempre estás jugando pelota, todo el tiempo, siempre. Y ese siempre es pues perenne, ¿no? Las dos palabras que utilizamos aquí, el nunca y el siempre, en realidad son figuras a veces no tan adecuadas en el uso de una relación conyugal y en una relación tan simple, ¿no? Por ejemplo, con hijos, con padres a hijos, hijo, te amaré, nunca te abandonaré. ¿No? Y la mamá muere en medio del camino, ¿no? Y él nunca desapareció, ¿no? O el de decir, nunca te faltaré el respeto, ¿no? Y en el proceso, falta el respeto, ¿no? Y entonces la palabra del nunca queda sin sentido y no tiene el significado adecuado. El otro elemento que encontramos dentro de este proceso de la discriminación es las preguntas de por qué. En realidad son descalificaciones disfrazadas, dice de preguntas, ¿no? Son descalificaciones, una manera de descalificar. ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre me haces esto? ¿Por qué no cambias? Pero es una figura disfrazada de una descalificación sobre una actitud, una conducta, una falta que puede tener el esposo o la esposa, ¿no? Y ahí está, ¿por qué eres esta persona tan agresiva, ¿no? Dime, ¿por qué no te importa nada ni nadie más que tú? Es decir, ¿por qué eres egoísta? Las descalificaciones globales de la personalidad del cónyuge, el rechazo a todos los rasgos de otro, esa es la discriminación global, ¿no? El rechazo a todos los rasgos de otro, cualquier cosa, su oreja, el cabello, la dentadura, la mano, etcétera, etcétera, la forma como camina, descalificaciones generales que se pueden hacer, ¿no? Y esto en ambos lados. Entonces, esto está dentro de lo que sería el primer jinete. Cuando uno ve estos síntomas, entonces estamos en un proceso inicial de lo que pronto sería una dificultad o un conflicto conyugal fuerte, ¿no? Si es que no es tratado y si no es considerado dentro de esto, ¿no? Entonces, esto es entonces el primer jinete que identifica Gottman, ¿no? Según el modelo de Gottman. La segunda, el segundo jinete que vamos a encontrar aquí es la actitud defensiva que tienen tanto el uno como el otro. Y esto tiene que ver con no admitir, por ejemplo, al esposo estar equivocado o contraatacar o eludir una responsabilidad en la construcción del conflicto y en algún sentido el desconfirmar las percepciones del otro. O sea, tiene que ver con, en cierto modo, lo que tú estás diciéndome no es realidad. Tú siempre estás mirando mal. Y esto es como descalificarlo intelectual, reflexivamente, cognitivamente a las otras personas. Es en otras palabras decir, tú nunca miras bien, tú no tienes conocimiento, tú desconoces, eres una persona sin estudios, etcétera, etcétera. Son las figuras de la actitud defensiva, de las descalificaciones, ¿no?
Pero también hay otro más, que no solamente las descalificaciones, la figura del autoprotegerse, por ejemplo, ante lo que uno está percibiendo como un ataque, uno se autoprotege, ¿no? Y sueltas también algo en contra porque no quiere ser agredido. Si el esposo agrede a la esposa a través de agredir a los padres, entonces como autoprotegerse, ella se defiende y ataca también a la familia de la otra persona porque siente que está siendo afectado. Entonces ataca también diciendo tus padres y tus madres también son así, ¿no? Es una forma de autoprotegerse a sí mismo, ¿no? Estas actitudes, por ejemplo, es más frecuente en los hombres, ¿no? Cuando las mujeres normalmente están reclamando algo, quieren reclamar algo, entonces, y ya lo han dicho desde un comienzo en palabras muy sencillas, muy simples, no ha tenido eco, entonces va subiendo de tono y llega un momento en el que empieza ya a lanzar estas agresiones un poco más fuertes para, en cierto modo, contraatacar eh, sobre lo que puede estar percibiendo. Entonces, una manera de autoprotegerse, el hombre lo que hace es se defiende. Y normalmente el hombre es el que está mostrando estas actitudes de autodefensa. En vez de acoger la queja, ¿no? En vez de decir, ok, ¿cuál es tu preocupación? Puede entenderlo en su origen conductual y emocional. No olvidemos que todo reclamo tiene algunos elementos de peso allí, ¿no? Que de estas descansan sobre todo en las emociones, ¿no? En los sentimientos. Entonces el esposo se defiende, argumenta, niega situaciones, adopta actitudes de víctima, puede hacerse la víctima, o de culpar a otras personas. No, yo no tengo la culpa, ¿no? Son mis amigos, ¿no? Los que me llaman, o etcétera, etcétera. Ya, cada uno tiene, por ejemplo, su propia experiencia en estos procesos. Esta es la actitud o el segundo jinete de la actitud defensiva. ¿Qué más tenemos? Eh, dos clases también que podemos ver de autodefensa, ¿no? La defensa rígida y el de la víctima e inocente, de que con él no es, ¿no? Y la otra rígido en el sentido que se defiende a capa y espada, ¿no? Y no cede por nada, no importa si afecta a los hijos, si afecta la economía, el trabajo, con la familia rígida, ¿no? Y la otra es de hacerse la víctima o el inocente, ¿no? El que dice, mira lo que me has hecho, tú me estás matando, cada día estoy más de esta manera o de aquella otra manera. Mira lo que estás haciendo a tus hijos, miren a su padre. Esto es lo que nos tienes y cómo nos tienes, o el hombre también puede decir lo mismo. Cada vez que vengo aquí, yo soy el que da plata, yo soy el que provee, yo soy el que esto, yo soy el que lo otro, y mira lo que yo recibo de ti, y no soy atendido, no soy considerado, me tienen como lo peor, ¿no? Etc. Hay unas expresiones, por ejemplo, de una manera irónica, por ejemplo, que hacen algunos varones. Dicen, bueno, pues comeré solo como un perro. Y eso le choca a la esposa, ¿no? Una forma de defensa también dentro de lo que es las relaciones conyugales. Entonces, abarca desde el abierto desprecio directo y verbal hasta las muecas, uso de insultos, el remedio y el remedio, por ejemplo, el remedar, ¿no? Si pues tú eres así, ¿no? Y hacemos estas acciones, ¿no? Eso a veces encrespa los ánimos, ¿no? Las correcciones gramaticales, no sabes ni hablar, me vienes a mí a decirme las cosas, ¿eh? Ni pronunciar, ¿sabes? A ver, por favor, no te entendí lo que quieres decir. Construcciones o oraciones también, ¿no? En el discurso del otro. No se dice, no se dice hubieron, se dice hubo, ¿no? Estas correcciones verbales, ¿no? O por lo menos dilo bien, ¿no? Es una forma de autodefensa que hacemos esto. Ese es el segundo jinete. El tercer jinete, tenemos allí, es el jinete del desprecio. Que este viene a ser ya, digamos, la categoría, en cierto modo, que va a llevar ya a una visualización de lo que podría ser una separación, ¿no? Eso surge normalmente ya cuando las cosas han pasado la primera etapa que hemos visto de la crítica y de la autodefensa,
Ya con el desprecio encontramos ya que se habla con las parejas desde una posición de superioridad. Ya el hombre empieza a humillar o la mujer igual. Entonces las actitudes verbales y no verbales que se expresan ya van a ser de poca valoración de la otra persona, ¿no? Con palabras ya uno denigra a la otra persona. Abarca también desde el desprecio directo y verbal hasta las muecas, el uso de insultos, el remedio y las correcciones gramaticales en el discurso del otro. No se disolvieron, aunque esta parte ya lo hemos visto. Eh, el mejor predictor de divorcio y que se ve solo en parejas disfuncionales, ¿no? Las parejas fáciles y estables no los presentan. En algunos casos hay relaciones entre desprecio y enfermedades físicas también que se hacen. Esto es lo que tenemos dentro de lo que es el desprecio. El desprecio, este es el, ¿cómo se llama? El jinete ya. A ver. Hablar con la pareja desde una posición de superioridad, hemos dicho, un poco para repetir esto, actitud verbal y no verbal. Abarca desde la... Sí, sí, está bien. El amurallamiento, que sería el cuarto jinete. Dentro encontramos esto, por lo menos algunas actitudes y estados, ¿no? La primera es una actitud ya evasiva. El oyente se desconecta emocionalmente, se sale de la conversación, es inmutable, es indiferente, mira hacia lo lejos y utiliza frases cortas, desprovistas de un tono emocional concordante con la discusión. No tengo que ver nada contigo. No quiero escuchar. Simplemente una vuelta y como diciendo, aquí no estoy. El estado de indiferencia es la otra parte que acrecienta esto, es de la huida, ¿no? De la discusión. Probablemente para bajar su nivel de tensión emocional, pero lo que hace es simplemente acreciente el amotinamiento. Es este asunto de la indiferencia, ¿no? Se levanta, no saluda, no le pide aquí, no le pide allá, se atiende solo, la mujer hace lo mismo, y ambos están ya en ese proceso, ¿no? Se va formando una especie ya de escalada, ¿no? Las actitudes que ya van enfureciendo a la esposa y aumenta la crítica aún más. Se produce una especie de inundación, una inundación emocional. Uno de los dos se apaga y el otro predomina. El 80% de estas actitudes ocurre en los hombres. Cuando ocurre en las mujeres, el pronóstico es mucho peor, ¿no? Imagínense, en cierto modo las mujeres tienen una capacidad todavía de amortiguación más que los varones. Cuando ocurre en la mujer, es imposible el retroceso, o por lo menos se hace mucho más difícil el retroceso. O sea, que pudiera haber una especie de conciliación cuando ya la mujer ha llegado a este nivel de amortiguamiento. Simplemente se detiene como tal, se amuralla y se acabó. Entonces allí nosotros podemos ver algunos antídotos frente a estos jinetes que menciona Gottman. Entre la crítica, hay que quejarse, sí, pero sin criticar. No, yo puedo hacer mis observaciones, pero no tengo que criticar a la persona. Por ejemplo, perdón, si yo digo, mujer, hoy está un poco muy dulce, ayer he tenido ciertas dificultades con el azúcar que comí, ¿crees que podríamos bajar el azúcar? O si no, me gustaría que no le pongas el azúcar y yo ya me ponga mi gusto. O sea, no estoy criticándolo, sino estoy pidiendo que haya una especie de consideración. Ese es uno de los antídotos, ¿no? En el segundo jinete, un antídoto de actitud defensiva es: hay que saber aceptar las responsabilidades en los problemas que se presentan, aunque sean mínimos. Mira, tu ropa te lo he dejado y tú no has tenido cuidado, lo has manchado. Sí, tengo que reconocerlo, no tuve cuidado, tendré más cuidado más adelante, ¿no? Actitudes de este tipo, por ejemplo, es lo que puede ayudar dentro de estos antídotos
para evitar este proceso de subida de niveles en los conflictos. En la figura del desprecio, pues nos encontramos dos pautas como antídotos, ¿no? Crear una especie de cultura de aprecio en la relación, eso ayuda muchísimo. Hay que ver de qué manera podemos cambiar la mentalidad y buscar cosas que se aprecien en vez de que cosas que se critiquen. Entonces, yo recuerdo mucho una pareja que se juntó con una esposa, con su esposa, y la esposa no sabía, pero como decía él, no creo que mi esposa no sabía ni hacer hervir el agua. Pero la mujer hacía todo lo posible porque tampoco le gustaba la cocina y hacía sus comidas como podía. Y el hombre comía su comida sin criticar. Y cuando la mujer le decía, ¿cómo puedes comer mi comida de esa vida? Él decía, necesito comer, necesito alimentarme. Si tiene gusto o no tiene gusto, eso ya no me importa. Poco a poco podemos ir avanzando y poder mejorar. Hoy cuenta esta persona que a su esposa hoy cocina muy bien, pero aún así manifiesta, por ejemplo, su deseo de que no le gusta la cocina. Sin embargo, ha aprendido a cocinar. Y él también cocina, por supuesto, ¿no? Y se ayudan ambos. Entonces, este es más o menos es crear esta cultura de aprecio, de consideración también, ¿no? No involucrarse en los errores de la pareja, captar a la pareja haciendo cosas buenas y hacer comentarios de apoyo, eso es importante. O sea, el énfasis en los errores es letal, letal dentro de lo que sería la figura del desprecio, ¿no? Hay veces que estas dos personas como se están juntando, hay que entender que tienen diferencias de orígenes ambos y ellos tienen que empezar a elaborar la nueva perspectiva de unión que están haciendo. En el jinete en el antídoto al jinete del amurallamiento, la primera cosa que uno puede hacer allí es el autocalmarse. Cuando hay un conflicto, para que no haya un amurallamiento, es calmarse, dejar que pase el momento difícil. A veces esto puede ser unas horas o puede ser un mediodía o en algunas ocasiones puede ser hasta 1 hasta 2 días, ¿no? Puede que duren algunos todavía unos días más. Una vez que las cosas están calmadas, recién pueden sentarse para poder hablar. O en el asunto de la misma discusión, por ejemplo. Uno de ellos puede ser creativo para decir, vamos a hacer una especie de un break, ¿no? Vamos a separar un ratito, vamos a tomar aire, pensemos un poco más. O el de disfrutar también algo, no vamos a sentarnos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Estos son por lo menos los activos que plantea otro. ¿Qué más encontramos ahí dentro de estas relaciones? Algunas interrupciones que se pueden hacer. La parte educativa, por ejemplo. Interrupciones quiere decir que en los momentos de conflicto, de qué manera se puede parar, se puede interrumpir una discusión, ¿no? La parte educativa para trabajar con la pareja es muy importante. O sea, eso podría ayudar a las personas cuando uno educa y cuando lo va orientando, cómo deben manejarse en las relaciones. En ese sentido, por ejemplo, he sido muy incisivo cuando he casado parejas, que haya la oportunidad de tener una charla mínimamente. Y tiene que estar en cierto modo desprendido un poco de la religiosidad. Las escrituras tienen mucha información que sirve como una guía precisa y buena para que dos personas se puedan encontrar en un camino de educación de cómo deben conducirse. Explicar a la pareja, por ejemplo, este asunto de los 4 jinetes es dar un ejemplo de cada uno, especialmente cuando hacen uso de ella, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría que pase en lugar de esto? Y cuando hacemos los 4 jinetes, si mira, una crítica, una autodefensa que no quieras reconocer, te va a llevar a un desprecio y después a un amurallamiento. Explicar esto y se puede poner algunos ejemplos. Uno puede preguntar, por ejemplo, a la pareja qué es lo que no te gusta de él, ¿no? Y qué es lo que no te gusta de él, ¿no?
Eh, Ayudar a ambos a estar en un ambiente seguro. Cuando hay estas discusiones, donde ellos pueden con toda tranquilidad expresarse. Cuando veamos a la pareja criticándose, hay que detenerlos en una sesión misma. Donde ya las interrupciones, en ese momento vamos a parar esta parte. Entonces nos vamos a centrar en lo que estabas hablando hace un momento. Vamos a resaltar la parte que tiene la otra persona positiva y después entraremos a las partes negativas o decir, ok, dejemos que diga las cosas que le desagrada, luego dices tú la parte también que desagrada, luego se discuten en qué manera se pueden encontrar esas partes disasociadas, ¿no? Cuando vemos a la pareja criticarse hay que detenerlo, ¿no? Entonces, si observamos la interacción de ataques y defensas, hay que detener a la pareja e intervenir. A ver, decir algo así, ¿no? Como déjenme ver si puedo decir de manera diferente lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, no está siendo muy responsable con los hijos, ¿no? Y le chanca todo. Entonces, un momentito, a ver, déjame ver si estoy entendiendo que la responsabilidad solamente es de uno o de los dos, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo detener aquello que cree que solamente es atribución de uno y no de los dos, ¿no? Si observamos estas interacciones de ataques y defensas, a asegurarse de entenderlos muy bien de lo que están diciendo, no tiene claridad sobre esto, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, que solamente ella está responsable de los niños y no el papá. Y puede haber una autodefensa de parte de él, ¿no? Yo pongo el dinero, ¿ok? Y si tu esposa pusiera el dinero, entonces, ¿de quién sería la responsabilidad? O solamente con el dinero que tú das, esto educa a los niños de manera en los tratos. O sea, muchas cosas que nosotros podríamos expresar para poder parar el asunto de los ataques, ¿no? A ver, o dejar o decir a la persona, déjame tratar con esta parte, ¿no? Vamos a conversar con él. Y dejamos a la persona que no sea la que está atacando a él, sino uno trabaja. Lo que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay una especie de que se atribuye la responsabilidad que hacen los niños a una sola parte, entonces la otra está reclamando y dice, déjame tratar, vamos a conversar con él. Entonces, por el hecho de que tú das el dinero, entonces con el dinero se puede lograr que los chicos sean educados en casa, sean respetuosos, tengan valores. Entonces, uno puede confrontar. Entonces, déjame tratar a mí esta parte, pero trabajamos con la persona. Entonces, estos son hasta aquí las interrupciones. Aquí creo que hay algunas más todavía. Vamos a ver. Es importante colocar la cabeza abajo y usar una voz suave para que ellos se sientan respetados. Recuerden que la pareja es el maestro. Nadie más sabe cómo se siente. Ellos son los conocedores de su mundo. Nosotros no. Y el de decir que pongamos la cabeza es como que estar en actitud de estoy procesando lo que ustedes están diciendo. Y si a veces nosotros miramos directamente a ellos y solamente hago un gesto de la ocurrencia de uno hacia el otro, y ya perdí. Porque uno de ellos se va a sentir que nosotros no estamos tomando en serio y que no estamos respetando su actitud o su expresión o su deseo de querer solucionar el problema. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando es colocar la cabeza en posición de, como de escuchando o de reflexión, ¿no? Muévase de persona a persona para decir de manera diferente lo que ellos dicen, ¿no? Es como que estamos siguiendo el hilo de las discusiones y como que uno está registrando todo lo que está ocurriendo. Entonces, cuando la pareja se siente comprendida, entonces ambos toman más confianza y hablan más libremente. Si yo solamente cometo ese error de mostrar una pequeña y leve gesto por una ocurrencia que estoy viendo y estoy apreciando, puede jugar en contra en el proceso de una consulta. El otro elemento que encontramos allí es a veces en las conversaciones, esto pasa muchísimo en todos los tipos de problemas. A veces atacamos a las personas y no atacamos el problema. Converse sobre sus emociones y hagan sus peticiones.
te necesito por esto. Eso es importante, ¿no? Es expresar cuando tú viniste. ¿No? Yo recuerdo una vez haber hecho esto a una persona que gritaba a su empleado y la forma como le gritaba, no es empleado ni siquiera, no, había pedido un servicio de pintura. Yo vi que el hombre, por el hecho de que le pagaba, tenía posesión sobre él. Entonces, en un momento cuando estuvimos muy cerca y conversamos, eh, lo que yo escuché, lo que le decía al otro, lo tomé como parte mía, ¿no? Y le digo, ¿tú cómo te sentirías? Así, te voy a mencionar el caso. Si una persona viene y te dice esto y aquello, él dice, me sentiría mal. Y allí le pongo el problema en sus pies, ¿no? ¿Y cómo crees que se ha sentido la persona? Tal persona a quien tú le dijiste lo mismo. La cosa fue diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las emociones, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Este asunto de las emociones es la persona a veces suelta cosas, pero no sabes lo que está produciendo en la otra persona. Y en las conversaciones, en las técnicas conversacionales, nosotros tenemos que darnos cuenta de toda actitud, palabra o lo que sea. Tenemos que, ¿qué es lo que producimos en el otro con esa actitud, con esa palabra, con ese gesto? ¿Qué es lo que producimos nosotros con nuestras conductas? Entonces, en la crítica, todo es tú, el antídoto. Yo siento, quiero que me apoyes. El terapeuta hace esas dramatizaciones para ayudar. El asunto del tú, por ejemplo, condena. Eso también se ha visto en uno de los modos con ustedes, con el método de lo que son las técnicas. Creo que es una conversación terapéutica que se ha visto esto, ¿no? Es cambiar el tú por el yo, ¿no? El antiguo yo siento, me siento mal cuando te escucho hablar de esta manera, ¿no? O tú eres un gritón, tú eres. En vez de decir tú eres un gritón, yo me siento sumamente apabullado cuando me hablas de esa manera, ¿no? Yo me siento así, ¿no? Entonces, en la crítica, ese asunto del tú hay que reemplazar y hay que ver. En las mismas sesiones, a veces cuando ellos empiezan, es el tú entre uno y el otro. Muy bien, entonces, hay algunos conflictos atrapados, en cierto modo, que son sueños que están dentro del conflicto. Este es importantísimo, ¿eh? O sea, nosotros a veces vemos el conflicto y creemos que ese es el problema. Y no ese es el problema. Lo que vamos a ver allí es que detrás de este conflicto, detrás de esto, de esos conflictos o de esas quejas o de esos problemas, hay un sueño. Por eso que la persona, como ve que está siendo estorbado aquello que sueña, o como es aquello que anhela, ha sido bloqueado, sale y hay una queja, pero no lo manifiesta, porque detrás de eso hay un deseo de la persona. Usar este ejercicio en la primera sesión después de la etapa de evaluación sería importante, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, dice, yo me siento mal porque me grita. Entonces, ese es el problema que yo visualizo. Pero detrás de esto hay un sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo quisieras que te hable? Ese es un sueño. Entonces, se puede decir, en mi casa siempre nos han hablado, nos hemos sentido personas dignas. Me gustaría que me pudiera hablar así también. Quizás yo tendría más aprecio por él. Quizás me haría sentir que soy una persona digna para él. O sea, esas cosas detrás de un conflicto hay un sueño dentro del conflicto. Este ejercicio genera esperanza, esta forma de preguntar allí, ¿qué tienes detrás de esto? ¿Qué cosa hay? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que tú tienes como proyección? Describir la posición de aliados en vez de enemigos para comprender el punto de vista de mi pareja. Es lo que estoy mencionando. La pareja allí va a describir sus valores, va a mencionar su posición y el significado del tema que sí quisiera discutir es que le hablen bien, tomando el ejemplo que estoy poniendo. Hacer preguntas y escuchar la historia de su pareja. ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Vamos a, suponiendo el mismo ejemplo que estoy poniendo, cuando quiere pedir algo, cuando desea algo, grita a la esposa.
Entonces, allí uno puede hacer esta pregunta. La página describe sus valores, su posición y hace preguntas y escuchar la historia de su pareja. Ok, ¿qué sueñas tú? ¿Cómo quisieras que te hable? ¿Cuál es tu posición en este tema? ¿Qué posición tienes? Me siento así, así, ¿no? Eh, porque, ¿Por qué esto es tan importante para ti? La siguiente pregunta que le puedo hacer, quiero que me hable bien, con pausa. ¿Y por qué es importante que él te hable de esta manera? Pausada, con cariño, con amor. Y la persona va a expresar ahí. Lo que está expresando ahí son sus emociones. Y luego decir al final, ¿y qué significa esto para ti? Entonces, cuando dice qué significa ese proyecto hacia adelante. Es importante solo escuchar cuando las personas están en estos procesos y no moverse o explicar la posición del uno del otro. Eso a veces no es, es contraproducente, mejor dicho. Entonces, detrás de un sueño, detrás de un conflicto, perdón, hay un sueño. Seguimos con estos puntos que nosotros tenemos que considerarlo, ¿no? Empatizar con el otro, ponerse en sus zapatos y demostrar que comprendemos. O sea, es entender lo que están queriendo decir. No es escucha activa, o sea, necesariamente el oyente hace preguntas. Cuando creemos que necesita ser explicado o explayado porque no es suficiente de repente la argumentación que está dando. Dentro del conflicto. Ese es un proceso que toma tiempo, pero hay que tener una posición de fe, de que no se puede solucionar necesariamente en una sesión, pero puede ser en dos, tres, que se pueden ir resolviendo de a poco. La comprensión es la clave. Si usted logra comprender la posición de uno y logramos que ellos comprendan las posiciones de ambos, es la clave. Es la clave. Entonces, este tema es muy importante para ustedes dos. Son las cosas que nosotros podemos remarcar cuando vemos que desde la comprensión sale un tema que sí puede ser unificado, ¿no? Entonces, es como si hubieran habido en las parejas dos versiones reales, ¿no? O sea, ninguno de los dos tiene una posición que disminuye o supera a lo otro, sino cada uno tiene sus propias posiciones y son reales en realidad. Son reales, disculpen la redundancia, son reales para cada uno. Y esto tiene que comprender. La realidad del otro no es fantasía para el otro, es una realidad que la tiene que aceptar para que pueda procesar. Y por el otro lado, aunque se sientan también muy desanimados, uno puede hacer la pregunta, ¿le gustaría tratar de una manera diferente de abordar el problema? Aun cuando ellos se sienten desanimados. Entonces uno puede incidir con este tipo de preguntas. ¿Qué propones entonces que pudiéramos hacer para poder avanzar con las dificultades que se están manifestando? Entonces, la idea en todo esto es aprender cómo podrían hablarse el uno al otro de forma adecuada. Es la idea, ¿no? Es lo óptimo que podríamos nosotros hacer, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de esto? Entonces, las intervenciones terapéuticas, según Gottman, estamos viendo. Entonces, aquí hay algunas instrucciones. Vamos a asumir un rol diferente que va a durar unos 15 minutos. Esto lo pueden hacer como un ensayo ustedes. Y, por ejemplo, ¿no? En la sesión, uno de los procesos que podríamos hacer dentro de estas intervenciones es hacer una figura de que cada uno asume un rol, el rol del el que dará, es el que va a hablar. Entonces el otro va a ser el rol, uno va a ser el rol del hablante y otro va a ser el rol del oyente. Luego se intercambian. Y cuando se hace esto, entonces vamos a asumir el rol de diferente, ¿no? Que vamos entre 15 minutos, y eso uno le tiene que decirlo, que uno será el hablante y el otro va a ser el oyente. El hablante contará su historia sin criticar o culpar a la otra persona. El oyente solo se limitará a escuchar y preguntar para comprender mejor la historia. O sea, puede hacer preguntas cuando no está entendiendo solamente.
pero no hacer preguntas como una especie de ataque o de defensa, ¿no? El oyente entonces se limita a escuchar y preguntar para comprender, es decir, comprender la profundidad. ¿Qué quiere? Lo que quiere, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Cuál sería el rol del hablante? El rol del hablante entonces va a manifestar con honestidad su posición en el problema, lo que significa su posición en el problema, los sueños detrás de esa posición y la historia de lo que significa ese sueño. ¿Qué es lo que quiere en realidad? Y no expresar lo que no se quiere. Explicar lo que necesita y lo que quiere en vez de descubrir lo que la otra persona hace. O sea, es muy probable que cuando el hablante empieza a hacer pedidos o empieza a hacer exigencias de cosas que no necesariamente tienen que ver con el asunto del problema. Y uno tiene que ir a trabajar en la figura de la moderación. Uno puede explicar estos detalles a que va a ser de hablar. Es explicarles que sea honesto, que precisen lo que desea, no más allá de lo que desea, que esté dentro de sus posibilidades y sus límites, de lo que él quiere pedir a la otra pareja y aquello que le beneficia, que le va a ayudar en el desarrollo y que le va a ayudar a ser mejor. Son estas cosas que nosotros tenemos que, en cierto modo, aplicar, ¿no? Y explicarles. Entonces, en el oyente, ¿qué es lo que hace el oyente? Un poco entrar en lo que estábamos viendo en la introducción. Hace preguntas y escucha. No presenta su punto de vista para persuadir a la pareja. No se mueve a la posición de defensa, lo que estábamos diciendo. Es como ser una especie de un reportero que quiere saber sobre la otra persona, comprender profundamente de dónde proviene la pareja. Preguntas que demuestren escucha. Dime lo que esto significa para ti, ¿no? Si la persona está haciendo algo, está diciendo algo, entonces el oyente puede hacer esa pregunta. Dime lo que esto significa para ti, porque puede ser que le está reclamando algo y la esposa no sabe, entonces le puede hacer ese tipo de preguntas, pero no en el sentido de autodefensa, ¿no? Y puede hacer la pregunta también, ¿y por qué es importante para ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo sería esto para ti si yo actuara de esta manera? Puede que la otra persona diga, me sentiría feliz. Pero el asunto del oyente está limitado simplemente es en tanto que le ayude a la otra persona a expresar la profundidad de lo que tiene encerrado en sus emociones. ¿Cuál es la labor del terapeuta? Entonces, interviene mucho para dirigir adecuadamente la conversación, que se lleve en un estado de ansiedad. Si hay una ansiedad, recurrimos a reclamos, ayudar a la pareja a hacer las preguntas adecuadas, interrumpir solo cuando sea necesario, ayudar al hablante a describir lo que siento, que quiero. O sea, podemos nosotros, si creemos que no está siendo explicado de manera adecuada, para que lo pueda hacer, no dar necesariamente tareas para que se traten de discutir temas serios sobre la pareja. No se trata de las tareas allí todavía. Simplemente es exposición de la dificultad en el conflicto. Esto nos lleva entonces a otro elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es cambiando los problemas estancados a diálogos perpetuos. Cuando hablamos de problemas estancados que se han quedado allí, y que es necesario que nosotros trabajemos estos para que se conviertan en diálogos perpetuos. O sea, es muy probable que con una primera conversación no se va a solucionar el problema que ha habido, que lo tienen allí estancado por mucho tiempo, sino que va a ir siendo tratado hasta que se termine de agotar, pero sin embargo van a haber otras cosas y el diálogo debe ser perpetuo, o sea, hasta que la muerte nos separe, como decimos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Encontrar el sueño detrás de la posición entrampada de la otra persona. Por, la primera cosa que encontramos allí es, me gusta cierto nivel de orden, por ejemplo, y limpieza en nuestro hogar. Me encuentro constantemente limpiando el desorden que deja mi pareja. Miren, allí hay un problema estancado, ¿eh? Yo pienso que mi pareja es desconsiderada y estoy cansado de esto. Hay alguien la queja, ¿no? Entonces, escuchamos a la otra persona. En mi opinión, mi pareja es extremadamente ordenada y limpia.
Me gusta cierto nivel de orden y limpieza en mi casa, pero no tanto como lo que exige mi pareja. Luego me encuentro constantemente buscando cosas que mi pareja ordenó. Yo pienso que mi pareja es desconsiderado, extremadamente controlador y estoy cansado de esto. O sea, cada uno de los dos tiene una queja que tiene un peso y una realidad. Una de ellas es sumamente ordenada y en su orden ordena también los papeles del esposo, que en su mismo orden él puede saber dónde están sus cosas. Cuando viene a buscar sus cosas no las encuentra. Esto es algo como cuando la esposa entra a la oficina de su esposo, donde sabe cómo pone sus cosas y dice, muchos papeles en desorden, vamos a ordenar. Y agarra un en un solo sobre y mete todos los papeles en un solo lugar. El esposo viene a querer seguir haciendo su trabajo, sabe cómo ha dejado y no lo encuentra. Entonces allá hay un conflicto. Entonces allí nosotros tenemos que ver en qué manera empezamos a hacer el trabajo que ellos mismos pueden plantear como solución. Entonces allí encontrar el sueño detrás de la posición. ¿Qué es lo que quiere la esposa? O en la otra pareja es, ¿qué es lo que quiere? ¿Desorden? No, no quiere desorden, pero quiere tener la seguridad que puede encontrar sus cosas de manera fácil. ¿No? Entonces sí, el diálogo constante puede ser un acuerdo. Una de las cosas que puede pasar es, mira, la casa ya está ordenada, eh, solo falta tu oficina. Puedes encargarte de esa parte para que sepas dónde dejas tus cosas. Y llegan a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo. Es el primer paso. Encontrar el sueño. Otra queja que encontramos aquí. Quiero ahorrar plata. Así podamos tener dinero para cuando seamos viejos. Mi pareja quiere gastar todo y no vivir para mañana. Mi pareja objeta mi plan de ahorro. Pienso que mi pareja es poco práctico y desconsiderado o desconsiderado. Otro caso, ¿no? Dice, mi pareja tiene un tema con los celos. Yo pienso que en fiestas es el momento de conocer nuevas personas y encuentro esto muy interesante. Mi pareja es tímida y se aferra a mí. Mi pareja dice que miro a las otras personas y coqueteo con ellas, pero esto no es cierto. Encuentro esto indignante y hace que me enfurezca. No sé cómo no darle confianza a mi pareja y estoy cansado de intentarlo. Esto afecta nuestra confianza, amor. Vamos a ver cómo es desde la otra perspectiva. Y ahí la chica que tiene los celos, ¿no? Yo tengo un problema de celos. Yo pienso que en las fiestas, en otros lugares, mi pareja mira a las personas y coquetea con ellas. Yo encuentro esto insultante y denigrante. He conversado de esto varias veces y no he logrado que mi pareja cambie. Entonces, cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente sobre lo que es el divertirse y el sentirse. Encontrar los sueños detrás de la posición atrapada. Aquí tenemos otro. Me gusta cierto nivel de orden y limpieza en nuestro hogar. Lo que hemos estado viendo, me encuentro constantemente limpiando. ¿Cuál sería una posible respuesta a ese tema de la queja de primero? Mira lo que dice esta chica que expresa esto. Crecí en un hogar completamente caótico. Como niño no había nada en el que yo podía esperar. Nunca sabía quién me iba a dejar o a recoger del colegio. Mi mamá a veces se olvidaba de recogerme y yo la odiaba por eso. Luego llegaba a casa y no había comida ni ropa limpia. Yo tuve que crear todo el orden y el sentido de responsabilidad en mis hermanos. Me molestaba tener que hacer esto. Mis padres no eran muy maduros. Ahora yo quiero proveer un ambiente más saludable para mis hijos y mi familia. Para mí el orden significa predictibilidad, seguridad y paz. Quiero esto para mis hijos. Cuando la casa es un desorden, me hace recordar el caos de mi juventud. Se dan cuenta y detrás de todo esto un sueño. Y el sueño es aquello que vivía, no lo quería repetir. Ella, en el entorno donde se creaba, proyectó un sueño. Entonces, cuando se casa, ese sueño no se realiza. Y allí hay un problema entrampado. Vamos a ver el segundo caso.
En mi opinión, mi pareja es extremadamente ordenada y limpia. Me gusta cierto nivel de orden y limpieza en mi casa, pero no tanto como lo exigía mi pareja. Luego me encuentro constantemente buscando las cosas de mi pareja, que mi pareja ordenó. Yo pienso que mi pareja es desconsiderada y extremadamente controladora y estoy cansado de esto. Vamos a ver el entorno de esta persona, la posible respuesta. Mis padres fueron muy estrictos y autoritarios. Ellos no aceptaban ningún desacuerdo en casa. Ellos veían esto como un acto de insubordinación. Como resultado, yo me convertí en una especie de rebelde. Yo admito que tenía problemas con la autoridad y por eso decidí abrir mi propio negocio. Veo mi casa como el lugar que yo puedo ser como soy y eso significa no seguir ninguna regla que sea rígida. Yo quiero que mis hijos desafíen a la autoridad, que piensen por sí mismos y que no simplemente aprendan a ser obedientes. Yo quiero ser libre en mi casa, libre para ser como soy, aunque eso signifique que a veces sea un poco descuidado. Ya cada uno puede tener su opinión sobre esto, ¿eh? Pero aquí no se trata de mi opinión, sino lo que está pasando. ¿Qué es lo que tenía él? Esa rigidez. Y proyectó también un sueño de no vivir y no pasar esto. Y cuando encuentra que su esposa le hace las exigencias, se conecta con el pasado. Y ese no es su sueño. Ahora, aquí puede haber una especie de un diálogo para llegar a lo que podría ser adecuado. Ni el extremo de uno ni el extremo del otro y crear una nueva posibilidad. En el tercer caso, quiero ahorrar plata. ¿Por qué dice esto esta persona? Así podemos tener dinero para cuando seamos viejos. Mi pareja quiere gastar todo y no vivir para mañana. Mi pareja objeta mi plan de ahorro. Pienso que mi pareja es poco práctico y desconsiderado. ¿Qué hay detrás de esta pareja, de esta persona? Cuando era niño viví con mi abuela, que era buena persona. Sin embargo, ella y mi mamá no se llevaban bien. En sus últimos años, mi abuela no tenía mucho control de su vida y tuvo que aguantar un montón de cosas solo para poder tener un techo donde vivir. Yo pienso que me parezco un montón a ella. Cuando sea viejo, quiero tener el control de mi vida, cosa que ella nunca tuvo. Yo quiero vivir con dignidad y con algún grado de control, dependiendo de mi salud. Esto puede requerir de cierto nivel de ahorro y planeamiento. Yo necesito sentir que hay seguridad ahora para así garantizar que todo va a estar bien cuando sea viejo. O sea, ver a su madre, por ejemplo, que tenía que depender de los hijos y que no tenía una pensión y una seguridad de vida independientemente sin estar bajo el techo de sus hijos, a ella le marcó. Y dijo, yo no quiero tener una vejez así. Entonces, por eso se convierte en una persona sumamente ahorrativa y su pareja no era muy pegada a la fibra del ahorro, ¿no? La cuarta pareja. Mi pareja tiene celos como, que eso ya no lo voy a ver. Vamos a ver qué hay detrás de esta persona que tiene celos y que piensa que su pareja coquetea con todo el mundo. Ok. Debo admitir que siempre me han gustado las fiestas, sobre todo bailar. Es un momento para relajar. Disfruto conociendo gente nueva y encontrando gente con quien bailar. También me gusta bailar con mi pareja, pero me gusta sentirme libre de conocer nuevas personalidades en la fiesta. En realidad no coqueteo, ni tengo interés en ninguna otra persona que no sea mi esposa. Es que las fiestas, es que en las fiestas es el único momento en el que puedo satisfacer mi lado salvaje. No quiero tener que ser responsable de otra persona cuando voy a la fiesta. Mi sueño es un sueño de libertad y exploración. O sea, él siente que allí todo lo que ha tenido reprimido, entonces él puede disfrutar en la fiesta. Pero esto le afecta a su esposa, porque cree entonces que es una persona coqueta y que ha hecho a un lado a su esposa, ¿no? Pero este más o menos es el entorno que tiene la persona. Vamos a ver qué dice la esposa, ¿no? Que tiene celos. Yo tengo un problema de celos, yo pienso que en las fiestas y en otros lugares mi pareja mira a las personas y coquetea con ellas. Yo encuentro esto insultante y denigrante. He conversado esto varias veces y no he logrado que mi pareja cambie. ¿Cuál es su entorno? Yo siempre he tenido la necesidad de sentirme que soy suficiente para alguien especial en mi vida. Este es mi sueño. Sentirme realmente atractivo y deseado por mi pareja. Quiero que mi pareja esté interesado en conocerme, en saber lo que pienso y querer saber cómo soy por dentro. Yo encontraría muy romántico
que vaya a una fiesta con mi esposa y que ella ni se dé cuenta que hay alguien más allí y que sus ojos solo se fijen en mí y estar horas conversando y bailando solo conmigo. Y eso los, esto la satisfaga totalmente. O sea, de una manera diferente. Se va a una fiesta y quiere estar con su y el otro no, es diferente. Entonces, el contexto de cada uno de ellos es totalmente diferente. Las realidades son realidades, no son figuras ficticias ni son vidas ficticias, son reales, que tienen que ser puestos ahí en conversación para que puedan llegar a un diálogo fructífero. Entonces, allí algunos ejercicios que hemos estado trabajar en un problema perpetuo en campo de parejas, entonces las instrucciones que uno tiene que dar el esposo del locutor 15 minutos, la esposa del locutor también 15 minutos, aplicar lista de sueños, discutir el problema perpetuo, aplicar lista de preguntas. La esposa, cuando el esposo es el locutor, la esposa es el oyente, y cuando la esposa es el locutor, el esposo es el oyente, ¿no? Cuando aplican el asunto del sueño, entonces las figuras latentes o las figuras de perdidos deben estar en cierto modo manifestándose, discutir el problema perpetuo, o sea, el problema que no está resuelto, y aplicar las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué piensas acerca del problema? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué significa? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Dime el significado de esto, de lo que haces. O esto lo llamas el sueño detrás del conflicto. ¿Cuál es el significado de tu posición en este tema? ¿En qué medida es esencial para tu forma de ser o para tu identidad? El trabajo del locutor, ¿no? El que está hablando, ¿no? Diga a su pareja su posición en este problema con toda honestidad, lo que hace un momento. Ese es más o menos el cuadro de lo que le orientaríamos para que haga como locutor. Tomen turnos para explicarse los puntos de cada uno, tratan de incluir allí el sueño que está detrás de su posición, que representa para ustedes ese sueño, cómo se origina ese sueño en su historia, lo que hemos visto en las explicaciones. Si no lo saben, intenten hasta descubrirlo, conversen las veces que sea necesario, manifiesten sus sentimientos de pareja. Inclusive todas estas instrucciones, ellos pueden tener un primer acompañado con el terapeuta y después pueden seguir haciendo los procesos en casa, haciéndose tiempos cada uno para que puedan avanzar un poco, haciendo que este diálogo sea perfecto. ¿Qué más tenemos allí? Seguimos con los ejemplos y los ejercicios, ¿no? El trabajo del oyente debe ser ayudar a la pareja a tener seguridad para hablar sobre el problema, que no sea interrumpido, tenga la confianza necesaria para poder hacerlo. Escuchar sin criticar ni juzgar, hacer preguntas que ayuden a explicar más que a complicar o a extenderlo. No expresión de opiniones o posiciones mientras está el oyente explicando. Posibles preguntas, allí hay las preguntas, ¿qué significa esto para ti? Ya ustedes lo pueden hacer como parte del ejercicio, vamos a avanzar un poco. Además, allá está la lista de sueños, ¿no? Hay 17 sueños. Todo el mundo, de un modo u otro, tiene varios de estos incorporados en los problemas y en los conflictos. Una sensación de libertad, experiencia de vivir en paz, contacto con la naturaleza, explorando quién soy. O sea, todos estos sueños. Uno puede tener allí, si quieren, como una especie de un catálogo pequeñito y a la pareja lo podemos ayudar allí a las parejas, ¿no?, a que puedan ubicar en cuál de estos ellos pueden estar involucrados. Cuando decimos entonces honrando los sueños de la pareja, tenemos que entender que tiene que tener un objetivo, es moverse del establecimiento del diálogo, o sea, del estancamiento del diálogo a dialogar. Nadie puede decir cómo deberían hacer las cosas en su matrimonio, solo ellos, ¿no? La idea es que cada uno de ellos se sientan que sus sueños están siendo honrados. Si hay un sueño, la pareja no puede, la pareja contraria, la pareja de aquel que tiene su sueño, no puede ser el obstáculo para que no se concrete, ¿no? Empezar a trabajar dialogando, esto ya lo he estado diciendo, hacer la paz con el tema, aceptar las diferencias entre ambos. Eso significa entonces crear algún tipo de acuerdo o compromiso. Eso es importante, ¿no?, con respecto al problema.
van a tratar de establecer allí un compromiso, sabiendo que este problema probablemente nunca va a desaparecer. Entonces, ojo, siempre va a estar allí el problema, pero ellos han aprendido a superar el problema. O sea, está cada uno a veces con cierta forma de comportamiento que creen que así se sienten bien, pero que no debe sentirse afectado la pareja por la actitud de la otra pareja, de lo que está haciendo. Y viven de esta manera sin dañarse. A esto se refiere, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, del decir, mira, me encanta tener mi propio jabón en la ducha. Ok, yo compré el mío. Entonces, y cada uno toca lo suyo, ¿no? Y viven tranquilos. Eso no quiere decir que no están unidos, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que quieren tener sus propias toallas de baño, no quieren usar la pareja ambos. Tiene costumbre, muy bien, cada uno tiene su propia toalla y viven en paz. Esto es, a esto es lo que se refiere, lo que estamos aquí hablando de honrando los sueños, ¿no? De la pareja. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es resolver el problema. Ese es el objetivo, que moverse del estancamiento hacia el diálogo. En los ejercicios se definen las áreas nucleares que se pueden ceder, qué partes pueden cederse. En segundo, se definen las áreas de flexibilidad. Y en tercero, era un compromiso temporal. Y allí, ¿no? Pueden terminar de decir, yo puedo respetar tus sueños, yo puedo respetar tus sueños y aprender más acerca de ellos. Es importante también saber los sueños, ¿no? Una persona pues, quiere viajar, a mí no le gusta viajar mucho, pero pues acompañar en el viaje. El esposo quiere ver su partido y la mujer dice, bueno, no me gustan los partidos, pero quiero acompañarte en tu partido. Y no es porque le guste, sino es asunto de la convivencia a los acuerdos que han llegado. Irse uniendo al sueño del uno y el otro. Eso no significa que le va a gustar el fútbol a la esposa y al otro le va a gustar salir de viaje. Yo le acompaña, que es uno de los muchos que hacen, para saber qué es lo que hace y cómo es que trabaja, ¿no? Para ver cómo vive su esposo el partido de fútbol, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Eh, para lograr un acuerdo temporal, allí ahí están los ejercicios, temores, cómo aliviar ese temor, apoyarse emocionalmente, las coincidencias en los sueños, las metas en común que pueden tener, eh, las otras metas y sueños que pueden alcanzar cada uno de ellos, en qué parte pueden ser flexibles, cómo pueden ceder con rapidez en algunas cosas y en las otras, ¿no? Así es más o menos. Entonces, aquí vamos a ver allí la figura de dividir los sueños en áreas. Hay áreas inflexibles. Esta área inflexible es la parte nuclear que ven aquí, esta línea roja. Esta es la que no va a cambiar, ¿no? Pero entre lo que es el común, el área común, es donde se puede hacer los cambios necesarios o que se necesitan. Entonces vamos a suponer que está acostumbrado a tener su toalla de baño. Esto no va a cambiar. Y el esposo comparte, tiene su toalla y en cierto modo la parte no cambiable, ¿no? Entonces vamos a suponer al esposo le gusta el partido de fútbol. Es el área flexible. Y el área común es que la esposa puede acompañar en algunos y en algunos no, pero que le respeta, eh, ver que se siente feliz realizando su sueño, ¿no? Entonces, traten de hacer un círculo de afuera lo más grande posible, viendo cuáles son las partes flexibles. Y ahí uno puede decir qué quieres cambiar y qué no quieres cambiar. Entonces, lo que no quiere cambiar dentro del círculo, se va poniendo entre el círculo todas aquellas cosas que creen que se sienten felices como parte de su sueño. Y las cosas que pueden ser flexibles van poniendo en la parte de afuera y eso puede ir creciendo cada vez más. Y en eso van a ir concordando cada uno de ellos. Entonces, traten de ser un círculo de acuerdo lo más grande posible, buscando cosas en comunes para honrar los sueños de tu pareja. Para este trabajo se debe usar el principio de Aikido, ceder para ganar. Ese es el principio de Aikido. En el arte marcial japonés, Aikido, la idea es usar la fuerza del oponente, dos fuerzas opuestas, es un gran error. Debemos ceder para ganar. Entonces, y se va cediendo y como decimos muchos de manera criolla, ¿no? Y la fiesta la tenemos en paz, ¿no? Aquí tomando en cuenta este círculo de Gottman. Y allí encontramos también la división de estos sueños
Aquí está la historia de la pareja A, aquí está la historia de la pareja B, lo que significa, cuál es el conflicto y de qué manera pueden entrelazar entre lo que es el significado del conflicto como amistad. Entonces, esto les va a dar a él confianza y van a asumir el compromiso. Muchas gracias. Hay una última, un diagrama que lo voy a compartir para terminar con esta parte que no lo tengo yo en la diapositiva. Ok, lo pueden ver allí en su material, allí está. ¿Lo pueden distinguir? ¿Sí? ¿O no lo ven? Muy bien. ¿Cómo se empieza a hacer? Es conocerse el uno al otro. Hacemos un mapa del amor, que es como se llama también esta. La casa de las relaciones sólidas, que es también presentada por el autor. Después del mapeo que se hace, que es todo lo que estábamos poniendo allí, como decimos, en la mesa. Luego hay los sistemas de admiración, comunicar el afecto y respeto, o sea, que es lo que cada uno de ellos quiere que sea considerado, entonces se va armando esto. La cuenta bancaria emocional es qué es lo que le importa acerca de la pareja, sobre todo, qué es lo que pueden unir. Las perspectivas positivas, entonces ahora cómo se proyectan hacia la proyección de lo que quieren alcanzar y allí van regulando en siguientes niveles, regulando ya los conflictos efectivamente. Entonces hay un inicio suave, hay el aceptar las imprudencias, hay las reparaciones, hay los acuerdos, hay autocalmarse sobre los asuntos donde ellos han tenido el conflicto. Y crean la nueva perspectiva, ¿no? Hacer que los sueños se hagan realidad. Entonces cada uno se siente feliz con lo que hace y el otro acompaña porque respeta. Entonces esto le permite entonces llegar a lo que sería el crear el significado compartido, que no viene a ser otra cosa más que ya los legados o los valores rituales de conexión que han ido ellos formulando de cada uno de ellos sobre lo que ha salido a partir del mapeo. Entonces esto genera confianza, también compromiso y finalmente acá arriba tenemos la casa de las relaciones armoniosas. Entonces la primera parte trabaja lo que es estas tres primeras, trabaja lo que es la amistad, donde se crea una conexión emocional. Ahí están poniéndose en consideración las figuras emocionales y aquí se van regulando ya los conflictos efectivos, o sea, haciendo efectivo esa regulación de los conflictos, y aquí sale ya lo que es el significado compartido a partir de hacer de los sueños y crear el significado compartido. Esto abarca ya el significado compartido. Esto de aquí viene a ser los dos que están aquí, la regulación de los conflictos efectivamente, y esta es la amistad, cómo se va creando esa conexión emocional. Ok, preguntas. Tenemos allí para trabajar un poco sobre estos temas de parejas, sobre los cuatro jinetes. ¿Cuáles serían? La primera es la crítica, la autodefensa, el desprecio y el Amurallamiento. amorallamiento. Doctor, buenas Sí, tardes. sí, te escucho. Mi pregunta, doctor, es referente a un caso de pareja que están de veras como el perrito y el gatito. O sea, como que a ratos yo hablo con uno, hablo con el otro, pero ninguno cede. Ninguno cede, o sea, ninguno acepta. De alguna manera están a punto del divorcio. Ya, Y bueno, por parte del varón es el segundo divorcio que va él. Y ya, lo que tiene que ver en caso que notado en él es su arrogancia que hay en él, como que todo lo culpa, cuando decís el desprecio lo muestra pues en gran manera a uno y al otro que conversa, aunque no sea conocido o amigos que a la vez se conocen hace rato, de pronto lo divulga de su pareja. Y a veces yo le digo, como ya él es de la iglesia, digo, pero hermano, eso no haga, no lo mencione
a cualquier persona lo que es su esposa, incluso de casos íntimos y todo lo dimensiona. Y el detalle que ella sufre más es que, bueno, son 5 veces que lo hizo abortar, amenazándolo con arma en la cabeza. Y de paso tienen 3 hijos de por medio, ¿Amenazándole con qué? con una pistola en la cabeza, incluso llevándolo al cementerio. Y ahí, pues, justo que estoy escuchando esto, he procurado notar bastante lo que usted está explicando. Y hay un alcance, doctor, porque, de veras, es una necesidad urgente que hay en esa pareja. Wow. Mira, lo que yo te podría decir sin tener mayores detalles, quizás para pensar en el trabajo que usted tiene que hacer, ¿no? Una de las primeras cosas que no debemos hacer es hacer una especie de calificación sobre si está bien o está mal, sobre la actitud de uno o sobre la actitud del otro. Como terapeutas, no podemos aparecer allí como juez, porque si yo hago esto, entonces vamos a tomar el caso. Yo digo que está mal al esposo. ¿Cómo se siente el esposo? Ya tiene un defensor, un salvador. Perfecto. Pero ¿cómo se siente el esposo? Usted ha perdido autoridad con él. Y por respeto, me va a escuchar nomás, pero ya usted ya no tiene peso sobre él. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y utilizando solamente el material que estamos utilizando, lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos mismos tienen que expresar y ellos tienen que llegar a la conclusión, tomando todas las herramientas también que ya ustedes han recibido, ellos tienen que expresar y tienen que reconocer qué son. Porque si ellos no se identifican en las partes donde necesitan ellos corregirse, cualquier persona que le diga sobre algo en su vida va a sentir que le están buscando. Esto es más o menos el primer bloque. Pero tomando en cuenta ahora el material, los dos es muy probable que tienen sueños detrás de sus conflictos. Porque cuando, voy a hacer el poco detalle que me has dado, es una interpretación que no necesariamente puede ajustarse a la realidad, porque no tengo los datos, ¿no? Solamente estoy para poder ayudarnos, ¿ya? Vamos a suponer que cuando él saca una pistola y le dice a la mujer, aborta, ¿cuál es su sueño detrás de ese problema? Que no quiere tener hijos con ella. Ese es uno, pero solamente eso. Aún así, ya tiene 3 hijos, en el caso de Elisa. Muy bien, ya tiene 3 hijos. ¿Qué es lo que quiere evitar? Tener más familia con ella. No solamente eso, hay mucho más atrás todavía algo. Hay un sueño mucho más que eso, que le mortifica, a tal punto de ponerle una pistola. Doctor, una sugerencia muy personal. Buenas tardes ante todo. Ya. Una sugerencia personal, ¿no? Escucho el testimonio del hermano que dice que esta persona ya ha tenido, es su segundo compromiso, ¿no? O sea, este hombrecito en su primer compromiso parece que ha practicado esto, ¿no? Y esto lo sigue haciendo con su segunda pareja, ¿no? O sea, este es un trauma que él tiene dentro de sí, porque ya no hay una inocencia, no es como cuando dos jóvenes se reúnen, se casan, viven, conviven, qué sé yo. Hay una inocencia de persona que siempre, que si bien claro es, tienen trauma de su niñez, pero no al extremo. De este hombre que le pone la pistola y ya la ha hecho abortar a ella, ¿no? Ya lo ha hecho. Este hombre ya tiene traumas, no solamente de ahora, sino desde su niñez, ¿no? Porque su primer compromiso, me supongo, que ya lo haya hecho así igual. No creo que esto le va a iniciar
en su segundo compromiso, oh, se me vino la idea de hacer esto, no, esto ya viene arrastrando, ¿no? Este ya es un espíritu de suicidio, de asesinato hacia otra persona. Ahora, su debilidad que tiene, él lo demuestra en esta agresividad, sembrando una violencia en esta persona. Creo yo y pienso yo, no se rectifiquen. Y intervengo, bueno, por lo que le he escuchado, porque no sale el material que nos está enseñando, pero de acuerdo a lo que yo le estoy escuchando, yo saco así un diagnóstico que este hombre no es de ahorita, no es de ahorita, ya él ya tiene un antecedente de una convivencia o de un matrimonio anterior. ¿No? Ya, excelente. Gracias, María. Aquí me ha puesto Vigilo, a la mujer le gusta este tipo de violencia, por eso es que no denuncia. Es muy probable que puede ser eso, ¿no? Pero también pueden ser otros factores. Joyce dice que lo ama o que no lo ama, que no lo ama, perdón, y que es machista. Lo que estamos allí mencionando, todo esto va a quedar en la subjetividad, mientras no tenemos nosotros la información real. Porque lo que tú estás mencionando, María, es factible, pero hay otros elementos más muy probables. Entonces, cuando una persona tiene cierta conducta y es visible allí, estas conductas no adecuadas, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? ¿Puede haber un trastorno? Sí, puede haber un trastorno. ¿Puede haber deficiencias en el entorno de donde viene? Sí, hay que averiguar eso. Entonces, si yo fuera, ¿quién habló? ¿Quién fue? A ver, Yo, doctor, Eduardo Díaz. Santos, Edward, cuando pone el caso, yo lo que podría hacer es, el asunto es, para empezar con las leyes de intervención que hemos visto al comienzo, él tendría que tener la iniciativa de querer ser ayudado, si no, es poco imposible. Pero, si él tuviera la iniciativa, la primera cosa, utilizando el material que ustedes tienen, es decirle, ¿qué anhelas? ¿Qué tipo de hogar es el que tú sueñas? ¿Cómo es el ideal de hogar que tú quieres, que tú proyectas? ¿Qué esperas de una mujer? ¿Cuál es tu sueño con la mujer que tú tienes o que tú anhelas? Entonces es muy probable que va a salir allí muchas cosas, ¿no? Y en la mujer igual, ¿no? El tener que decir si es una persona que, bueno, es machista, da por sentado de que hacer violencia con la mujer para mantener el matrimonio, que quedarse callado y quedarse allí, entonces ya yo puedo asegurar esto, pero sería importante también preguntarle cuál es la perspectiva de tratar ese conflicto de ella, a dónde proyecta, cuál sería su sueño, que le golpea, ese ha sido siempre su sueño, sería importante. O sea, mientras no tenemos nosotros la investigación científica quiere decir comprobable, en el sentido que ellos mismos expongan la situación, no tendríamos nosotros una claridad de cuál es el problema. Porque yo puedo especular muchas cosas. Y dentro de esas especulaciones, por ejemplo, lo que ustedes han mencionado está allí, pero yo podría incorporar otros más. El de decir, no quiere tener más hijos porque es una persona muy probable que no le ha gustado asumir responsabilidades. Y entonces, y como no tiene la capacidad también de poder disuadir y de poder solucionar este problema, se siente impotente. Y al sentirse impotente, probablemente porque no han sabido en su casa educarle de que las cosas se pueden hacer conversando, y todo ha sido por imposición. Él refleja esa misma conducta de imposición. Y como no logra en las condiciones necesarias, entonces lo que es, puede sacar una pistola y a través de esto puede hacerlo. Es muy probable también que eso esté relacionado también en casa, que el padre sacaba un cuchillo, que el padre sacaba también un látigo y amedrentaba, porque esta es la forma como ha sido educado y su estructura es esa. Y eso tiene que ver con un trauma también, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podríamos nosotros especular para más o menos entender cuál es el cuadro, pero no podríamos hacerlo para tener definitivamente un elemento de juicio claro para dar una solución a ese asunto. La primera cosa que haríamos es
si ellos estarían predispuestos a tener un acompañamiento. La primera cosa que entonces tendríamos que hacer, habiendo aceptado esto en la pareja, que ellos expresen qué es el deseo, cuál es el deseo, cómo ellos perciben un matrimonio, una relación conyugal, qué es lo que anhelan. Porque me pueden terminar diciendo, bueno, yo me casé con una mujer para que me atienda. ¿Cuál es el concepto de él? Es que tiene la proyección de mamá. Porque mamá le ha dicho, hijo, tú eres mi hijo y tú aquí no necesitas hacer nada. Yo te atiendo. Proyectó una imagen. El hombre va y se casa con una persona, se sienta y espera que mamá le atienda. Y mamá es su mujer, ¿no? Y viceversa, o sea, nada de estas cosas sabemos, hay que ver. Y podríamos aplicar nosotros lo que es la constelación familiar y el entorno familiar. O sea, muchas herramientas tenemos ahorita. Y esta es una más que ustedes tienen, muy buena. Entonces, sí, el caso, hermano, ¿dónde está tu nombre? Edward, sí es verdad. Es complicado, pero hay que animar a ellos que puedan recibir un acompañamiento. Sí, doctor, disculpe, algo añado. Hay una diferencia, diría, harta de edad también en la pareja, tanto del varón a la dama. En algunas ocasiones, o sea, él expresa, yo vivo con el mismo diablo en mi casa. O sea, vivo ahí con el mismo diablo. ¿Quién dice Y eso? el esposo. Entonces, como que yo le digo, no es así. O sea, no, y hablamos a veces como casi diario nos vemos, ahí estamos, y siempre, pero no se deja guiar por nada. O sea, tiene tanto un aferramiento, o sea, Ok. un estilo. Santos, vamos a trabajar contigo, ¿ya? Interesante lo que mencionas. Vamos a suponer que estamos conversando y yo te digo a ti, no, yo estoy viviendo con el mismo diablo. ¿Y qué me respondiste? ¿Qué le respondiste? Mi respuesta que yo le di en ese momento es, no, no es así, le digo. Ella Ok, es una ok, buena persona. ya. ¿Y cómo estás seguro tú de lo que dices de que no es así? Sí, Porque lo conozco un poco a ambos. ya, ok, pero esa es mi percepción, no es tu percepción. Ajá, claro. Ese es el asunto dentro de lo que es la terapia. Nosotros no podemos dar por sentado por lo que estamos haciendo, porque lo que nosotros estamos haciendo, estamos interpretando algo que tiene él dentro de como decimos, en su mitra, en su cabeza. Esas son las sensaciones que tiene. Él visualiza esto allí y él te comunica. Entonces, cuando tú le dices, no es así, claro, entre tú y yo podemos decir, pues ese no es así. Pero él tiene una percepción, una proyección. Es muy probable que tenga rasgos esquizofrénicos. Y así tú le digas que no es así, él no te va a creer. Entonces necesitamos trabajar para que él exteriorice lo que tiene en su mente. Las preguntas que tú tendrías que hacer es, antes de que tú y yo y cualquiera de nosotros podamos hacer una afirmación sobre lo que él está diciendo, es decir, ¿por qué crees que es el mismo demonio? Que él lo describa. ¿Y cómo es el demonio? Entonces, ¿esto es demonio para ti? ¿Dónde has tenido la primera experiencia de un demonio? ¿Quién ha sido el primer demonio que has visto? Y ahí le vamos jalando hasta que puede llegar al momento en donde él tuvo este trauma. Y allí empezamos a ayudar. O sea, él tiene que llegar a la conclusión de lo que nosotros le decimos que ese está en su cabeza, no lo puedo yo declarar a él, porque él lo tiene en su cabeza y tenemos que trabajar con él para que lo expulse de su misma cabeza. Y por supuesto, aquí yo sí digo que en este trabajo donde nosotros lo estamos haciendo, tenemos que hacer el acompañamiento bajo la dirección del Espíritu Santo pidiéndole la guía, Señor. Ayúdame para que él mismo haga este proceso. Y yo, desde mi interior, puedo ir declarando, Señor, saca esto de su mente, saca de su cabeza. Y le voy haciendo las preguntas. Y le voy llevando a que él se arrincone hacia aquello que cree que es un demonio.
Sí, ¿Por doctor. qué? Porque yendo ahora a la parte teológica, tiene un conflicto consigo mismo. La paz del Espíritu Santo todavía no está en su corazón. Y él necesita tener un encuentro con Cristo. El Doctor punto de Mauro, vista. María, doctor Mauro, sí, le pregunto, ¿qué diferencia hay en una consulta terapeuta a cuando una persona te hace una pregunta dentro de tu centro de trabajo? ¿Cuál es la diferencia? en mi centro de trabajo es Sí, de por decir, iglesia, le explico un es de iglesia. no, de cualquier área. Yo trabajo en el mercado y usted sabe que le sigo yo siempre recordando que me rozo con un montón de personas, ¿no? Varios tipos de personas, tanto hombres como mujeres. Virgilio, Eh, y ¿ya? siempre, pues, he aprendido, gracias a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, a evangelizar dentro de mi trabajo, ¿no? Ajá, ¿ya? Entonces siempre, sea hombre, sea mujer, siempre me converso, me dice, bueno, a veces, en cualquier tipo de conversación que sea, ¿no? Gracias a Dios, Consultas Perú, bueno, vamos a tener 2 años. Pero siempre hay una pregunta dentro de mí, que si bien es cierto, la base fundamental de nosotros como cristianos es las Sagradas Escrituras, de orientarlos bajo esa palabra que Dios nos da, ¿no? Que Ya. dice que somos nuevas criaturas y que tenemos que ser un canal de bendición. Pero una pregunta que yo siempre me hago, yo digo, ¿cuál es la diferencia en una conversación que yo puedo tener con una persona dentro de un mercado a una conversación, por decir, de una persona que ya puede ejercer dentro de un consultorio terapeuta? ¿Cuál es la diferencia? No sé si me Ok. dejo entender. La diferencia en un consultorio terapéutico es que la persona se siente con alguien que le puede ayudar de manera muy formal, ¿ya? Pero si yo lo hago en la calle, es informal. Pero si la persona se da cuenta que usted le sirve de apoyo, igual lo va a tomar con el mismo respeto. Ahora, entre la diferencia que tú me dices, pero yo le puedo hacer también la evangelización y a través de la palabra de Dios ejerzo allí consejo, apoyo. La pregunta es, ¿con la palabra de Dios mismo puedo hacer terapia? Sí, por supuesto que sí. Eso es innegable. Yo puedo compartir la palabra de Dios. Y cuando comparto la palabra de Dios, es el Señor el que hace terapia en la persona. Amén. Sin embargo, después que la persona ha sido esto, necesita tener relación de amistad con personas y necesita consejos, que es muy probable que no están todos los detalles en la escritura, pero que están en relación con la palabra de Dios y que podemos acompañar. Por ejemplo, el de ser amables, el de saber escuchar. Aparentemente estas cosas en las escrituras no aparecen tan puntualizadas así, pero resulta que sí, que a veces no lo percibimos. Por ejemplo, estate en silencio, esperar. Son procesos terapéuticos. El escuchar a una persona, yo debo de poner en práctica lo que la escritura. Pero los psicólogos se están poniendo en nuestras manos, digamos que es el encuentro sintetizado y tecnificado o sistematizado de información ordenada que está en la escritura. Cuando yo he hecho mis estudios de psicología alemana, yo te digo que nada nuevo era para mí. Lo que es, sigo encontrando y seguimos viendo de los últimos hallazgos que se están haciendo con los estudios que hacen los psiquiatras y los psicólogos, cada vez es mucho más amplio, hay mucho más información, pero todo está ahí en la escritura. Entonces, el disponer nosotros de escuchar, dejar que la persona exprese lo que siente, lo que desea,
Son las expresiones también que la Escritura te dice, confesar, decir cuál es tu anhelo, pídele en oración. Son sueños, sueños. Detrás de los conflictos, Señor, no quiero seguir con este lío, no quiero seguir con este problema. Quiero ir en paz con mi esposo, con esta y esta forma. Hace una oración. Es una expresión detrás de un conflicto, siendo puesto y expuesto delante de Dios para que esto se realice. Entonces, lo que nosotros aquí estamos viendo es, en cierto modo, nos dan estas herramientas que nos pueden ayudar a procesar lo que quizás nos llevaría muchos años, de repente a nosotros como líderes, de extraer de la Escritura que allí está. A mí me ha ayudado muchísimo encontrar estos estudios y cada vez que me acerco a la Escritura encuentro allí. Y es más, recién como que lo entiendo un poco más allá de lo que antes lo veía, porque veo los detalles que antes no percibía y que están enraizados en la conducta del ser humano. Hermanos, vean ustedes las historias del Antiguo Testamento, tiene muchísima información casuística sobre lo que significa el proceso, los procesos y los acompañamientos terapéuticos. Cualquier cantidad de información. Yo ayer dictaba el curso de identidad personal y sexual. Y cuando yo le mencionaba a la hermana, le decía, hermana, le digo, el desarrollo sexual está constantemente en nuestras relaciones con los niños, la identidad personal y sexual. Y una hermana de manera muy alturada me dice, sí, pero hermano, está como que confundiéndose esta parte con otra parte. Y yo digo, no es así. Y le abro las escrituras y le digo, fíjate aquí en esta lectura del capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Y allí hay una expresión de palabras que hace Salomón y que le dice, tus dientes son como ovejas puestas en las laderas de los cerros, para decir que son blancas allí y preciosas, tus cabellos como que están alrededor de las faldas del cerro, y etcétera, etcétera. Usted sabe lo que significa esto, toca las emociones. Cuando usted expresa palabras hacia su esposa, por ejemplo, en vez de daño, y sino palabras buenas, la esposa se desarma. Hay esposas que son capaces de hacer lo que sea por sus esposos, porque sus esposos han logrado tocar esta parte, y esto tiene que ver también desde su entorno, que le dicen a sus esposas, yo no sé qué haría sin ti. Hoy día has hecho la comida muy rica, amor. Y aún con los pocos ingredientes que has tenido, realmente me quedo asombrado de las cosas que tú haces. La mujer, hoy te ves tan linda y bonita. Has despertado y siempre te encuentro. Yo no sé qué haría si tú no estuvieras, y al despertarme cada mañana tú no estás. Eso toca las emociones de las personas. Y si yo me pongo a conversar con una persona que está en el mercado y me muestra todos sus problemas, definitivamente allí hay una ausencia total o inmensa de afecto. Y las emociones están conectadas a figuras de afecto. Esto es lo que pasa. Si nosotros expresamos de lo que Cristo hace en nuestras vidas y cómo nos ha transformado, el acercamiento y la amistad que tenemos, las palabras, y cómo nosotros escuchamos, disponemos y cómo aconsejamos y cómo es que orientamos y preguntamos, hacemos un trabajo de acercamiento. Y las personas pueden terminar diciendo, no sé qué tiene esta persona, que cada vez que converso con ella, quiero seguir conversando. Y terminan de a veces diciéndote, ¿a dónde vas? Yo voy a una iglesia. ¿Y crees que puedo ir a tu iglesia? Sí, con mucho gusto. Y en conflictos como este tipo hay que ver qué cosa ha sido dañada en esta persona, que tenga que sacar una pistola y que lo ponga en la cabeza a la esposa. En sus frustraciones de no tener la capacidad de decir, mujer, no te embaraces. ¿Acaso no se han podido sentar y conversar y decir, mujer, tengamos hijos hasta aquí nomás, ¿qué te parece? Veamos y pidamos orientación de cómo nosotros podemos hacer para ya no tener más hijos. ¿Qué método podemos usar? Porque nos está perjudicando. No podríamos criar a nuestros hijos de manera adecuada. O sea, esa capacidad de conversar no la tiene. Y pone una pistola porque no tiene la capacidad de poder hacerlo. Detrás de eso hay ausencia de afecto profundo.
Y detrás de la esposa también, que no tiene la capacidad de saber convencer a su esposo de que no tiene que tomar una actitud de esa manera. El de ser amable de repente y decir, esposo mío, ¿qué te hace sentir de esta manera? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor y no me tengas que poner una pistola en la cabeza? ¿Qué necesito? ¿Cómo conversamos? ¿Cree que podemos pedir ayuda? Y Pedro lo menciona en capítulo 5 también, en segunda de Pedro, no me acuerdo, no me olvido esta primera. Dice, las mujeres por vuestros testimonios puedan convencer a otros y ganar para Cristo por vuestras conductas. Para mí, toda la escritura es un manual de psicoterapia, ¿no? Es cierto, doctor. El asunto veo y que puedo añadir un poquito ahí, doctor. Sí, te escucho, Santo. Edward. Mire, es un cuadro crítico de esta pareja porque me hace patinar de veras, doctor. Porque ahora él quiere tener más hijos y la esposa como que sin saberlo él, sin consultarle, claro, ella se hizo ligar. Pero hasta hoy no le dice que está ligada, ya son casi 10 años. Pues él como que ahora dice, no, pero yo quiero mis hijos. Y en realidad hasta hoy él no sabe que la esposa ya se hizo ligar. O sea, a un error aumentamos otro error. Hay que trabajar en ellos esto. Hermano, un acompañamiento terapéutico y un acompañamiento pastoral que puede tener matices terapéuticos. El acompañamiento pastoral para mí es diferente. El acompañamiento pastoral, por ejemplo, la consejería pastoral tiene capacidad o tiene autoridad sobre la persona. Yo le digo, allí sí es donde yo sí puedo decir, hermano, lo que usted está haciendo no es agradable delante de Dios. Ahí inclusive en mi consejería pastoral yo no puedo hacer yo no puedo decir, lo que tú estás haciendo está mal. Yo lo que tengo que hacer es siempre poner delante de él es a Cristo, al Señor, a nuestro Dios. Hermano, ¿usted cree que lo que está haciendo le agrada al Señor? Y no le juzgo. Lo empujo. Y entonces allí yo sí, como pastor, tengo más autoridad para sí. No tener que aplicar en ningún proceso y decirle, hermano, reflexión. Porque todo lo que hace tiene consecuencias que va a repercutir no solamente con su familia, con usted también. Y ahí tenemos que nosotros trabajar con. Entonces, en la terapia no puedo hacer eso. Como terapeuta, tiene que venir la persona. Y como pastor, yo puedo ir a hacer la visita. Yo tomo la iniciativa como pastor. Cierto, doctor. Tomar la iniciativa, mire, de decirle, vamos conversando primero con ambos, luego vamos a un ayuno, pero él me dice, yo no necesito ayunos, ayuno 4 o 5 días por semana y todo. ¿Y para qué un día? O sea, realmente, y cuando pusimos la fecha, luego dice, voy a viajar, no voy a estar, y resulta que no se deja ayudar. Ahí como que... Y Evade él la ayuda. habla que está viviendo en santidad. Él dice, yo estoy en santidad, los demás todos están errados. O sea, ese es el detalle y él me hace una tarea esforzada, doctor. Bueno, hermano, hay que pedir sabiduría al Señor para que usted pueda hacer un trabajo con él. Ellos necesitan ayuda. Pastoral, terapéutico, psicológico, psiquiátrico necesitan. Si usted hace un buen acompañamiento pastoral, entonces el Señor le va a utilizar y es muy probable que hasta las técnicas y las herramientas que usted está recibiendo le van a ayudar en ese proceso con ellos. Sí, doctor. Bueno, a ver, todo daño emocional que hay que ir al origen del problema, sí, eso es verdad, desde este punto podemos sacar un diagnóstico. Tenemos una guía, la escucha terapéutica, que puede tener. Yo creo que sí, escuchar es la cosa más difícil
que el simplemente hablar, ¿no? Hablamos nosotros, el que habla, pues no es difícil lo que quiere expresar, o puede tener dificultades en la expresión, pero expresa, ¿no? De un modo u otro. Pero escuchar es un poco más tedioso, porque hay que escuchar y tratar de comprender y entender dónde está el conflicto. ¿Qué más encontramos aquí? Ok. Ahí dice, la esposa no quiere someterse a él en amor. Es muy probable, quizás. Mira, en realidad ya hay un tremendo error también de parte. Si la esposa se ha ligado sin que él sepa, ella se puede justificar muy bien el decir, en realidad nunca quiere entrar en razón. Si yo le decía quizás me golpeaba o quizás me disparaba, puede tener sus razones. Pero ha empeorado la situación. Ha empeorado. La falta de comunicación también, pastor. Cuando a mi esposa le tenían que ligar desde el hospital, le dijeron llame a su esposo. Y me llamaron a mí. Dije, ¿qué pasa? Vamos a ligar a tu esposa. Yo le dije, yo no tengo ningún problema. Esa decisión la toma mi esposa. Pero lo consultamos a usted. Está bien. Si ella quiere hacerlo, que se haga. Si no quiere hacerlo, no le puedo obligar. Entonces, pero me comunicaron. Y ahora ella se tenía que ligar. ¿Por qué? Porque ella ha tenido 3 cesáreas. Entonces, al ser cortado el útero, cuando el útero es así de redondo y se corta, entonces cuando se junta y cuando se va hinchando, ya tiene una incapacidad de poderse inflar de manera adecuada por el corte que tiene. Y entonces el espacio se ha ido reduciendo en mi esposa. Y cuando nació mi última hijita, casi una de las piernas que está conectado entre lo que es el fémur con la pelvis, había nacido como desencajado, porque no tenía espacio para desarrollarse. Y entonces los médicos tuvieron que decirnos, mire, señor, y además su esposa ya está en una edad en la que sí podría hacerse, ¿no? Y lo tuvieron que hacer, ¿no? Y nuestra hijita nació con esa dificultad, que gracias a Dios, en San Juan de Dios, logramos corregirlo, porque desde muy temprana edad lo detectamos. Entonces ella no ha nacido en cúbito dorsal, sino que ella ha nacido envuelta, metido entre sus 2 piernitas, porque no tenía espacio. Entonces, pero me consultaron, ¿no? Lo que ustedes dicen, falta de comunicación. Ahora, ¿qué? Se entiende toda la problemática, pues porque hay un conflicto allí. Es muy probable que hay sueños que tienen ambos. Ya usted me está agregando otros elementos más que yo concluyo que él tiene algo, tiene en su mente. Cuando él dice que procura santidad, que él ayuna y todo esto, es una contradicción. Él está queriendo hacer su sueño realidad y no sabe cómo. Porque no ha tenido la oportunidad de expresar. Pregúntale, hermano, ¿qué anhelas? ¿Qué es lo que esperas de la vida, de ti, de un hogar, de tus hijos? ¿Qué sueñas? Bien. Doctor, Pastor, una pregunta ahí. Ya, pastor. ¿Y qué resultaría si el esposo llega a saber eso? Quién sabe, allí se enfrenta con sus miedos y sus temores y su pecado. Y a lo mejor Claro, le porque ayuda. tendrá que ir ya un poco creándose conciencia de una forma indirecta en el hombre, porque puede reaccionar al otro lado también. Exactamente. Y puede ser terminando peor. Sí. Porque ahí hay un asunto de temperamentos, parece, otro asunto del entorno familiar, más del trauma. Hay un montón de cositas ahí, ¿no? Sí. Hay una serie Es de cosas. fácil ayudar a una pareja así, no es fácil porque ambos se cierran porque sus propios temperamentos, ¿no? Y su frustración misma, ¿no? Su entorno familiar, todo eso ya les da casi como porque ya son 10 años que es así.
ligada. Y entonces lo que el hombre veo es lo que trata es de darle miedo. Él no lo va a hacer, ¿no? Porque si hay 5 abortos, no es poco. Según la ley, eso debe ir a la justicia, porque a un pastor no, si algo pasa y ahí el pastor está comprometido también, porque Oh, en un supuesto de que llegue a la justicia y diga, no, el pastor ha sabido, este otro por acá. Entonces, por guardar y tapar eso, ¿no? Porque según la ley eso se denuncia, ¿no? sí, Pero vuelta se denuncia hasta el otro caso, ¿no? Que se puede grabar, ¿verdad? Que no es fácil un caso así, no es fácil. sí, pues. Sí, no, me comentó esto, yo me asusté en realidad, porque sí. Yo he tratado casos así, ¿no? Y a mí bueno, a mí no quiero hablar de esta manera, sí, pero cuesta mucho. No es cuestión de un mes, 2 meses, un año. Yo estoy acompañando a una pareja ahorita y vamos 2 años y no tiene la crisis como la que comentó Edward, ¿no? Este es muy sencillito, nada más es como dice mi esposa, es un chancay de a 20 frente al problema que nos acaba de compartir Eduardo, ¿no? Bueno, me encanta tener que ver estas cosas y bueno, ahí está el reto, ¿no? El Señor les ayude en estos procesos terapéuticos a ustedes y también en el acompañamiento pastoral en sus iglesias. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes una vez más. Voy a dar el